No te pierdas el seminario intensivo en modalidad híbrida del Jesús de la Historia al Jesús de la Cruz, este domingo 15 de marzo, de 14 a 20 horas, en la Universidad Hort en la Ciudad de México. Para más información, únete al link en la descripción. Buen día, amigos. En este nuevo episodio de Adolfo Interpreta, quiero continuar de alguna manera el tema que habíamos visto en un episodio anterior dedicado a la serpiente del paraíso. Como ustedes recuerdan, en ese episodio, que los invito realmente a aquellos que no lo vieron que lo vean, habíamos tratado específicamente una palabra en Génesis 3, versículo 1, en donde el autor bíblico califica precisamente a la serpiente. Les recuerdo, el texto en Génesis 3, versículo 1 reza así: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Así comienza el texto. Y utiliza el término arum, que como habíamos mostrado, en algunos casos se lo interpretaba de una manera positiva, como por ejemplo en la traducción de la Septuaginta al griego phronimótatos, es decir, como un ser sabio, prudente, o también, por ejemplo, en la traducción al arameo, lo que se conoce el Targum en la esfera rabínica, que se lo veía o se lo traducía con el término hakim, es decir, sabio. Y paralelamente, también algunos lo veían de una manera negativa, como lo vemos en otras traducciones al griego en el uso con el uso del término panurgos, que significa astuto, o por ejemplo, como lo habíamos visto en el Targum de Pseudo Jonatán, Hakim Levisha, es decir, como un sabio para el mal. Estas dos evaluaciones, como dije, lo tratamos nosotros en un episodio anterior, pero nunca nos preguntamos cómo el autor bíblico imaginaba esta serpiente. Por ejemplo, es muy común ver en la historia del arte, ver imágenes precisamente de esa escena del paraíso, como pueden ver ustedes ahora la de Alberto Durero, en donde la serpiente es obviamente una serpiente, como nosotros acostumbramos a ver, por ejemplo, en el zoológico. Sin embargo, el texto bíblico es ambiguo con respecto de este tema. Por lo pronto, estamos frente a una serpiente parlante, que es un caso excepcional en la Biblia hebrea, porque tenemos solamente otro ejemplo en toda la Biblia en donde un animal habla, y es el caso de la burra de Balaam, de ese adivino profeta pagano en el libro de Números. Pero en el caso del libro de Números se dice claramente que Dios le abrió la boca a la burra. Significa que era un milagro. Y por supuesto, en este caso, Dios puede hacer hablar a los animales. Pero no es el caso de Génesis. La serpiente habla, a pesar de que realmente el texto no explica a qué se debe esa capacidad del habla. Por ejemplo, un exégeta como Filón de Alejandría, de finales del siglo I ante nuestra era y las primeras décadas del siglo I, soluciona este problema exegético afirmando que Adán y Eva entendían el lenguaje de los animales. Bueno, es una manera elegante realmente de solucionar el problema. Pero volviendo otra vez a la forma de la serpiente, quiero que presten atención al capítulo 3, versículo 14, en donde en ocasión de que Dios castiga a la serpiente, fíjense lo que el texto dice. Y entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto significa, entonces,
que si le prestamos atención al texto, el texto sugiere que la serpiente del paraíso tenía una forma diferente, porque solamente como resultado del castigo, Dios realmente ahora le da como castigo que se arrastrará sobre la tierra. ¿Y eso qué significa? ¿Acaso el texto suponía que tenía piernas la serpiente? Bueno, obviamente el texto no lo dice y nosotros no conocemos ninguna serpiente que tenga piernas. Sin embargo, es interesante que esta posibilidad de imaginar a la serpiente con una forma diferente a la que nosotros conocemos fue adoptada por la antigua exégesis judía. Un ejemplo para el caso lo encontramos en el gran historiador, pero en nuestro caso también exégeta judío Flavio Josefo, ese sacerdote jerosolimitano de la segunda mitad del siglo I de nuestra era, que en su obra Antigüedades Judías, cuando recuenta la historia de Génesis 3 y se refiere específicamente al castigo de la serpiente del paraíso, fíjese lo que Josefo escribió. A la serpiente le quitó la palabra, de ira por su malicioso comportamiento con Adán. Le inyectó además veneno bajo la lengua, declarándola enemiga de los hombres, a los que indicó que le lanzaran los golpes a la cabeza, porque era donde residían sus perversos designios hacia los hombres, y de ese modo podían herirla más fácilmente de muerte. La privó, además de los pies, destinándola a arrastrarse por el suelo. Es decir, que encontramos aquí un texto en donde claramente Josefo alude a los pies que tenía la serpiente. Y como dije, es una manera de interpretar, si se quiere casi de manera literal el texto, porque si ahora el texto bíblico habla de la serpiente como un ser que se habrá de arrastrar, significa que antes no se arrastraba, sino realmente el castigo sería incomprensible. Y de aquí entonces una conclusión de los exégetas es que la serpiente tenía pies. Pero si ustedes siguen buscando y adentrándose en la literatura exegética judía antigua, vamos a ver otras posibilidades de cómo imaginar a la serpiente, y ya no solamente con pies, sino también con otros miembros. Para el caso, quiero traer a colación un texto que lo conocemos de los apócrifos judíos, conocido como la vida de Adán y Eva, que es un relato que lo encontramos en distintas versiones. Tenemos en griego, en latín, en armenio, en eslavo eclesiástico, en georgiano, y precisamente en este texto de la vida de Adán y Eva, en la versión en griego, el texto alude a o hace referencia precisamente al momento del castigo, como lo encontramos en el texto bíblico, pero fíjense en la versión de esta obra, cómo imaginaba la forma de la serpiente. Y el texto reza así: a continuación dijo a la serpiente, con gran cólera le habló: por haber hecho esto y haberte convertido en instrumento de desgracia, hasta el punto de descarriar a los negligentes, serás maldita por encima de todos los animales. Quedarás privada del alimento que comías, y comerás polvo todos los días de tu vida. Caminarás sobre el pecho y el vientre, y quedarás privada de pies y manos. No se te perdonará ni una oreja, ni un ala, ni uno solo de los miembros con los que los sedujiste en tu maldad e hiciste que fueran arrojados del paraíso. Como pueden ver en esta versión de la vida de Adán y Eva en griego, cuando se habla de la serpiente ya no se habla solamente de pies, se hace referencia a manos, a orejas, a alas, es decir, se habla realmente más que de una serpiente, como nosotros la imaginamos, en realidad de un monstruo. Y esto es interesante porque esta idea de un monstruo que tiene muchos miembros y que tiene una forma de serpiente, lo vamos a encontrar también en otros textos del judaísmo antiguo.
En este caso, por ejemplo, en una obra apocalíptica que se la conoce como el Apocalipsis de Abraham, probablemente una obra del siglo I de nuestra era, pero que lo conocemos en una versión mucho más tardía en eslavo eclesiástico, con manuscritos de finales del primer milenio de nuestra era, en donde se cuenta en esta historia que el patriarca Abraham fue llevado, como es propio en la literatura apocalíptica, a un viaje por el cielo. Y en uno de los momentos, ¿qué imagen ve en el cielo? Ve la siguiente, una imagen de la tentación en el paraíso. Y así reza el texto en Apocalipsis de Abraham, capítulo 23. Y yo contemplé la visión. Mis ojos se fijaron en una parte del jardín de Edén. Y allí vi a un hombre muy alto y de gran longitud, de un aspecto sin igual, que abrazaba a una mujer, y ésta era de un aspecto y estatura idénticas a las del hombre. Aquí ve Abraham en esa imagen como si fuera congelada en el cielo. Ve la imagen de los sucesos del paraíso. Y los ve a Adán y Eva, y el texto los supone realmente que eran gigantes. Una situación que obviamente va a cambiar después del pecado, cuando los hombres ya llegan a estaturas normales como las nuestras. Y era una manera de imaginar, de una manera podemos decir figurada, ese estado de bendición de la que disfrutaban de los hombres antes del pecado original. Y luego entonces el relato de Abraham continúa de la siguiente manera. Estaban de pie bajo el árbol del Edén, y el fruto de este árbol tenía la apariencia de un racimo de uvas. Y detrás del árbol se veía como la imagen de un dragón. Sus manos y sus pies eran semejantes a los del hombre, y tenía alas en la espalda, 6 a la derecha y 6 a la izquierda. Es decir, como ven, aquí encontramos una descripción de la serpiente del paraíso que realmente parecería de alguna manera conectarse con la implicada en el texto de la vida de Adán y Eva, en la cual la serpiente es realmente definida ahora como un dragón, y por lo tanto tiene manos, tiene pies y tiene alas. Y me imagino que para muchos de ustedes esta idea, esta noción de la serpiente, les recuerda claramente otro texto, en este caso el apocalíptico, el único presente en el Nuevo Testamento, que es en Apocalipsis 12, en donde el vidente ve una visión en el final de los tiempos, esa lucha entre el arcángel Miguel y las fuerzas del mal. Pero fíjense precisamente la referencia a la serpiente, cómo aparece en este texto. El texto entonces en Apocalipsis 12 reza así. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, este y sus ángeles a su vez les hicieron frente. Pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Y así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. En este texto, entonces, podemos ver una identificación tripartita. Por un lado se habla del Satán, por el otro lado se habla del dragón y por el otro lado se habla de la serpiente. Es decir, estos personajes que en la Biblia son personajes que aparecen en textos diferentes, aparecen ahora asimilados en una sola figura. Pero lo importante para nuestro caso es entender que también el autor de Apocalipsis conoce mi tema, precisamente que afirma que la serpiente del paraíso tenía forma de dragón y por eso en realidad tenía otros miembros, como ser manos, tenía pies y tenía también alas. Ahora, me imagino que muchos de ustedes simplemente ven este tema como resultado, estas exégesis, como resultado de la imaginación de los autores antiguos. ¿Pero acaso solamente estamos hablando de imaginación? O por otro lado podríamos decir que los antiguos imaginaban serpientes que tenían precisamente esas características. Quiero mostrarles ahora algunas imágenes de la iconografía oriental antigua,
en donde vemos serpientes diferentes a las que nosotros realmente conocemos del zoológico. Fíjense, por ejemplo, en la próxima imagen que aparece en la tumba de Nefertari en Egipto, en donde encontramos nosotros una serpiente alada. Obviamente, los antiguos nunca vieron una serpiente alada, como nosotros nunca vimos. En este caso, la serpiente alada alude precisamente al poder de los faraones o de las autoridades reales egipcias, y precisamente el símbolo de la serpiente con alas comunica ese poder que está fuera de nuestro mundo y que alude precisamente al poder divino de los gobernantes egipcios. Ahora, esta idea de una serpiente alada aparece también no solamente en Egipto, sino aparece también en Mesopotamia. Y quiero aquí mostrarles el ejemplo de un ser mitológico llamado Mushushu. La primera de las imágenes que ustedes ven aparece en un vaso de Gudea de Lagash, el rey sumerio, algo así como del año 3000 antes de nuestra era, para finales del tercer milenio antes de nuestra era, en donde aparece la figura de serpiente, pero lo ven con manos, con pies y con alas. E incluso otra representación de Mushushu, en este caso como la mascota del dios Marduk, el jefe del panteón mesopotámico, que aparece en la puerta de Ishtar en el Museo Pérgamo en Berlín. Y aquí lo ven claramente que aparece la parte del cuerpo con escamas, porque es precisamente una serpiente y se ve la cabeza de la serpiente, pero aparece también con pies y aparece también con manos. Es decir que estamos ahora nosotros frente a un tema mítico que era conocido en el mundo antiguo, y precisamente podemos llegar a afirmar que lo que nosotros le atribuimos simplemente a la imaginación por parte de los exégetas antiguos, en realidad tiene su origen en representaciones como estas, que se encontraban en el arte antiguo y que probablemente de alguna manera u otra les era conocida a los antiguos exégetas, y por eso podían imaginar a la serpiente de paraíso de esa manera. La gran pregunta era, ¿cuál era la forma de la serpiente del paraíso imaginada por el autor bíblico? Y muy probablemente el autor bíblico también conociera algunas de estas representaciones y estaba implicada precisamente en la versión bíblica de Génesis 3, cuando, como parte del castigo de Yahvé, ahora obliga a la serpiente a arrastrarse, suponiendo o implicando que tenía una forma diferente, probablemente con manos, con pies e incluso con alas. Es cierto que el texto bíblico no lo dice, pero está implicado precisamente cuando comparamos el texto bíblico a la luz de la exégesis más tardía y a la luz del arte oriental antiguo. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de este nuevo episodio de Adolfo Interpreta, y como ya lo mencioné en ocasiones anteriores, les pido que lleven la noticia de este canal a sus amigos, a parientes, a colegas, con el propósito de ampliar realmente esta comunidad de estudio, y específicamente recordarles que hace unas semanas atrás inauguramos la nueva membresía de este canal, y en esos marcos hay material exclusivo solamente para aquellos que se inscriben a la membresía, y la serie que estamos desarrollando ahora sobre los espacios sagrados y específicamente sobre el Templo de Jerusalén está abierta a todos los miembros de esa membresía. Me despido entonces con un cálido shalom desde la bendita tierra de Israel. Bendiciones. La tradición bíblica también sabe sobre Jerusalén como una ciudad que tiene una historia, y el hecho es que las fuentes bíblicas, uno de los nombres que le da a la ciudad es Ir Yebus, es decir, la ciudad jebusea.
Los jebuseos, según nosotros entendemos, probablemente tenían origen hitita. Los hititas era el gran imperio en la actual Turquía, es decir, Asia Menor, que para el siglo XII antes de nuestra era, como parte parece también de una crisis. Para profundizar en este tema, continúa con la serie Del Tabernáculo al Templo, la magia del tiempo y los espacios sagrados, en el canal exclusivo para miembros.